Bien, vamos a titular Testificando y Predicando. Es el mensaje 107. A partir de hoy, hermano, vamos a retomar este estudio. Lo reiniciamos el año que terminó. Llevamos 107 prédicas. ¿De qué habla este libro, hermano? Le habla de cómo la iglesia de Cristo debe de estar en activo. Tenemos que entender, hermano, todos los que quieren estar en esta organización, en este movimiento, tenemos que movernos. Si no, hermano, no declaramos el nombre que tenemos. Si usted ve un lugar donde dice ahí Almacenes Don Baratón, donde compra el pobretón, ¿no es cierto? Si usted ve un lugar que dice así, Almacenes Don Baratón, ¿qué quiere decir ese nombre que venden? ¿Cómo? Barato, ¿verdad? O sea, nada que entré yo al Costco y dice aquí Don Baratón. Entonces, hermano, tenemos el nombre de la iglesia de Cristo. Y el nombre de iglesia, la palabra griega eclesia, quiere decir una compañía llamada a salir. Entonces, hermano, si permanecemos estáticos, podremos ser todo menos la iglesia de Cristo. Y entonces, hermano, a veces estamos con esa pasividad. Y a veces, ¿cómo nos damos cuenta cuando somos cristianos pasivos? Que no traemos testimonios. Porque a veces dice, yo predico, hermano, pero no he traído ni un perro. Es que lo siguen a uno y no puedes entrar, quédate aquí afuera, hijo. ¿Cómo te das cuenta cuando un cristiano está activo? Por los testimonios que trae. O sea, él se para aquí y dice, hermano, este día, tal día, está en activo. Los testimonios, hermanos, son las vitaminas de nuestras acciones. A veces, hermano, hemos pensado que la iglesia es un club social. Voy cuando quiero, hago lo que quiero, entro cuando quiero, salgo cuando quiero, al fin yo pago. A veces pensamos que la iglesia es un lugar donde se da información, como ahorita siempre hay avisos, ¿verdad? Pero a veces buscamos otro tipo de información. ¿Qué le pasó al pastor en su dedo? ¿Y dónde? Que se fregó el que tiene fregado. ¿Qué le pasó a ese? Pues no sé, pero parece ser que le gritó a la hermana Soco y lo cuchilló. A veces, hermano, pasa así. A veces pasa. Tenemos que entender, hermano, que la iglesia de Cristo está para, fíjese lo que le voy a decir, establecer el reino de Dios. Aquí no ofrecemos comodidad, hermano, no se la ofrecemos. Cristo no se la ofreció a nadie. No le ofrecemos la solución de sus dificultades de una manera inmediata. Lo que ofrecemos, hermano, es predicar la palabra, que usted encuentre propósito a lo que Dios le permite pasar. A través de todas esas cuestiones, Dios perfecciona su carácter y después entiende y dice, ahora sé por qué me sucedió esto. Eso lo ofrecemos. Entonces, hermano, aquí está la iglesia de Cristo. La última vez que hablamos de esto, que cerramos capítulo 21, hablamos de un pasaje muy triste, porque no dejaron de pasar los hubieras. No hubiera ido el apóstol Pablo, se hubiera quedado a donde estaba, no hubiera ido a ver a los de Jerusalén, nos quedamos con eso. Y vimos, hermano, que el viaje que realiza él para festejar primero la Pascua y luego el Pentecostés, pensando, hermano, entendiendo que había que descansar, todo fue terminar en una fiscalía. Esto que estamos viendo, él está a punto de ingresar en una fiscalía, porque pidió hablar con el pueblo. Y entonces, hermano, al apóstol Pablo lo injuriaron sin pruebas, donde él decía que él predicaba que la ley de Moisés no había que obedecer, cosa que no estaba comprobado. Así que esta tragedia que estamos viendo, porque ya está a punto de que lo apresen, todo fue por querer ir a una fiesta, la del Pentecostés, dar cuentas a la iglesia de Jerusalén. El liderazgo de la iglesia de Jerusalén se les ocurre arreglar un malentendido, porque posiblemente no se eligió el mejor momento para arreglar esa situación. Y la acusación que le hace el liderazgo de Jerusalén, ahí está capítulo 21, es que le dicen que él se oponía a la práctica de la ley de Moisés. No fue así, porque si alguien vemos en las 13 cartas del apóstol Pablo, tenía bien separado lo que es la ley y lo que es la gracia. Ese es algo especial. Muchos es el día y la hora, hermano, que están envueltos en la ley, cuando nosotros debemos predicar la gracia como medio de salvación. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? El liderazgo lo puso a prueba de una manera agresiva, porque en cuanto él está testificando, se levantan y le dicen, mira, aquí están todos ellos, y dicen que pasa esto, y lo pusieron a prueba de una manera injusta a una persona que está entregada.
Y la prueba, hermano, consistía en que fuera padrino de 4 varones que tenían que pagar el voto nazareno. Estaba bien revuelta la iglesia de Cristo, hermanos ya en la fe, pagando, viviendo bajo la ley, y esos 4 iban a pagar el voto nazareno. En esos días que él está en el templo, se ve que prepararon su aprehensión de una manera perversa, porque agitan la turba a modo de que él fuera muerto porque él está golpeado. Lo que vamos a ver en las palabras que él está aquí, está golpeado. Tanto que lo tuvieron que cargar 2 vigilantes, todo eso ya lo vimos. Y nos quedamos viendo en que solicita hablarle al pueblo y le fue otorgado. Vamos a bajar a capítulo 21, estamos en el libro de los Hechos. El tema es predicando y testificando. Vamos a ver versículos 37 al 40. Voy a leerle los versículos, dice así. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, o sea, la fiscalía, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Sigo leyendo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Ayúdame con 40, por favor. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando de pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Así nos quedamos la última vez en diciembre. Y sigo leyendo 22, 1 al 3. Dice así el 22. Dice, varones hermanos, esto es lo que él empieza a hablar, y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Sigo leyendo. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y les dijo, ayúdeme con 3, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Bien, aquí está la defensa del apóstol Pablo. Hay una multitud que ha sido agitada, tiene cierta saciedad de sangre. Entonces, cuando hay una turba, no es conveniente que alguien se exponga. Usted puede ver algún mandatario, la presidenta, usted dice, fue a tal lado, pero trae 20,000 elementos y ya rastrearon todo, y hay tal vez francotiradores, tal vez, ¿verdad? Y los ve... ya cuando la turba está así, ellos no se acercan porque no les va bien. Entonces esta turba a la que le intentan hablar, pues de momento no se ve que esté razonando. Y tiene que comenzar el apóstol Pablo a hablar de su experiencia personal. Y es algo, hermano, que a veces no se puede discutir porque Dios se le manifestó de una manera especial. Entonces esta paradoja que va a ser, tiene 2 líneas y hace hincapié en 2 cosas. Vamos a la primera. Lo primero que hace el apóstol Pablo, al hablar con ellos, les confirma la identidad de quien estaban escuchando. O sea, él les dice que él era judío. Si nosotros decimos, este es mexicano, es más mexicano que los nopales, ¿lo entiende o no lo entiende? Amén, se dice. Amén. A no le gustan los nopales. Sí. Somos decentes, pero si fuera alguien que le gusta tomar, dirían más mexicano que el pulque, y también van a decir... le conocen los frijoles, van a decir amén. Gloria a Dios. Entonces él dice que era judío, que nunca lo había olvidado. Y ahora, hermano, fíjese, lo van a entender esto, cuando alguien sale del país y dice, ¿verdad? Este es de allá, sí, come tortillas, chiles. O sea, lo que trae uno de donde nació se ve. Se ve, fluimos en la comida, amén. Fluimos. Pobres de los europeos que comen verduras hervidas y pan, todos. Ay, no. Sí, la verdad, están buenas las verduras, pero es más rica la carne de res. ¿Sí o no? Gloria a Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él no podría ser ingrato o traicionero con su sangre. Él dice, yo soy judío, no puedo estar en contra de ustedes. Es lo que está tratando de decir. Y vamos, hermano, al versículo 23 de ese mismo capítulo. 22, 23.
Me voy a adelantar un poco. Dice, como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo en el aire. Fíjese, hermano, cómo le fue. Ahora fíjese, el apóstol Pablo da sus credenciales. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Él da sus credenciales. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Estaban acusando mal y él está diciendo, yo soy judío. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 22 y 23. Él está en una defensa porque lo están atacando los de la iglesia de Corinto, donde le decían, porque se cree que era bajito, le decían que era que su constitución física era débil, porque se cree que era chaparrito y era flaquito. Entonces la palabra decían es buena, pero está muy chaparrito. Ya le está dando mi traducción. Entonces él hace una defensa de quién era él, dice versículos 22 y 23. Dice así, son hebreos. ¿Qué dice? Yo también soy. Nunca dijo, no, yo fui hebreo, yo no. Me arrepiento de haber sido hebreo. Son israelitas, ¿y qué dice? Yo también. Son descendientes de Abraham, ¿qué dice? Cuando alguien quiere negar sus raíces, va a decir, yo no me apellido así, mis papás son otros, son los Rivadeneira de allá dicen, ¿de dónde? Los Corcuera y todos esos bolas. Lea 23, por favor. Son ministros de Cristo, como si estuviera yo o hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Le está diciendo, hermano, que él era y que estaba pagando un precio por ser judío, predicador de Cristo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Lo que está haciendo es una defensa frente a una turba enardecida que no va a escuchar, y ya lo golpearon. O sea, el apóstol Pablo lo sacaron de ahí conmocionado, porque lo iban cargando dos vigilantes. Filipenses 3, 4 al 6. Dice así él, para que vea, hermano, que él se enorgullecía, por decirlo así, de ser hebreo, de ser israelita. Decía, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? O sea, soy hebreo. Lea 5, por favor. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, Son sus credenciales. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, para que vieran. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué dice? Él creía eso y le está tratando de decir a los que lo quieren linchar que él es hebreo. Le digo que le dieron cuerda a la turba donde decían que él estaba en contra de la ley. Entonces les dice, hermano, que él es de una ciudad llamada Tarso, que es una gran ciudad. Recuerda, hermano, que los países tienen estados y los estados tienen ciudades. Y los que hacen el estado famoso son las ciudades. Digamos, Monterrey compite con Jalisco, con Guadalajara. En cuanto ¿qué es la ciudad más sobresaliente de México? Es el DF, bueno, la CDMX, Guadalajara, y Monterrey. Entonces eso los hace grandes a ellos. Se ven ciudades de vanguardia, el transporte, los edificios, los eventos, los auditorios. Entonces él está diciendo, hermano, que él venía de una ciudad llamada Tarso, ahí en Cilicia, y no era cualquier lugar, tenía puertos que conectaban al Mediterráneo. Es como acá, hermano, nosotros tenemos puertos o lugares, hermano, que pueden conectar otras partes del mundo. Está Nayarit, Sinaloa, Michoacán. De ese lado el puerto ese que está en Lázaro Cárdenas, de este lado está en lo que es Veracruz. O sea, son ciudades que mueven capitales. Él está diciendo, yo no vengo de cualquier lado. Entonces, hermano, esa parte de ahí tenía una desembocadura del río Éufrates, tenía supercarreteras. En ese tiempo ya había supercarreteras. Por eso les cobraban impuestos. O sea, si usted sale seguido a cambiar de ciudad y tiene que pagar peaje, hermano, eso ya se hacía hace mucho tiempo.
Entonces, hermano, Tarso tenía, aparte de tener esas conexiones grandes, tenía una de las universidades más grandes de ese tiempo. Si usted hoy escucha y dice, ¿dónde estudiaste? Ya dice, no, pues estuve yo en Yale, en Estados Unidos, en San Antonio, más allá, fui a Oxford allá en Inglaterra, o fui a otros lados a estudiar. Dice, no, este sí fue a la escuela y sí entró. Que otros sí fueron, pero no entraron, ¿sí o no? Pasaron por la escuela por fuera, dicen. El apóstol Pablo está diciendo de dónde es. El apóstol Pablo se graduó, hermano, como rabino, o sea, era como una carrera. Tenía estudios de posgrado, es bien honroso tener una licenciatura. Pero ya cuando te dicen, doctor, que tienes maestrías y diplomados, ya cuando dicen es doctor y ya dice en qué. El apóstol Pablo tenía, hermano, los requisitos para ser fariseos eran muchos. Y uno de esos eran 3 idiomas y los 3 los conocía. Era conocedor de la Torá más la historia de ellos. Por eso, hermano, para él, ya viendo al apóstol Pablo, ya cuando está enseñando las cartas, tiene una conexión del Antiguo Testamento bárbara porque conocía la historia, conocía la Torá y lo fue conectando todo. Entonces, hermano, sabemos que ahí en la palabra dice que todo eso lo tenía, ¿por qué dice? Por basura. Porque para ser fariseo no era cualquiera, tenía que conocer. Y él dice que lo tenía por basura con tal de tener a Cristo. Pero dice algo importante, ahí está. Vamos a los versículos 2 en adelante. 22:2. El 3, por favor, Anita. Dice ahí, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Instruido a los pies de ¿quién? Dice quién era su ¿qué, hermano? Su maestro. Eso es bien bueno, hermanos. Es una parte humilde. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois ustedes. Entonces aquí dice él, ¿quién fue su maestro? Gamaliel. Todos estamos aquí, pero tuvimos a alguien que nos cambió los pañales espirituales, ¿se acuerda? Seguido se decía del baño, para no decir como se oía muy bien. Seguido nos ensuciábamos, ¿sí o no? Nada más yo me ensucié. Había quien te cambiaba los pañales y te daba tu teta. Ahí está el apóstol Pablo. ¿A quién le aprendió? A Gamaliel. Ya sabe, hermano, que todas las ciudades, todos los lugares o las dependencias tienen personas que son excelentes. Hay personas que son excelentes. Usted va al Estado de México y dicen aquí del Mazo. Aquí. ¿Quién trajo modernidad al Estado de México? Ya dicen quién. Así, hermano, igual en los años 50 que dijeron ¿quién hizo el viaducto? Miguel Alemán. A ese le hice el nombre, la costera Miguel Alemán. Ese señor trajo progreso. El mismo Porfirio Díaz trajo el ferrocarril, imagínense, así como lo vende. Entonces, cada personaje que está en su momento, hay personas brillantes, hay personas, hermano, que te tocan buenos maestros, buenos profesores. Y es una bendición, hermano, cuando te toca un profesor que es especialista en algo porque aprendes mucho. Muchos dicen así, ¿verdad? Los que son de la generación Z, para no regarla, pues no saben quién fue Jacobo Saludowski. Pero los periodistas que son viejos, ellos lo reconocen y dicen, aprendimos más de él, dice, que en la misma universidad. Y lo respetaban, y lo respetan hasta hoy. Entonces aquí está uno que mencionan, que es Gamaliel, que había sido, hermano, en ese tiempo, lo llamaron a él de una forma especial la gloria de la ley. En comparación, hermano, es como cuando usted escucha cuando reformaron la Constitución. De 1900, ¿qué? 17, ¿sí o no? Y hay una más atrás. Y ya dicen quiénes estuvieron ahí. Dice, ¿dónde se firmó la Constitución? Y sí, todos dicen los que no saben en la parte de abajo, ¿sí o no? Y ya dicen en Apatzingán o dicen en Guerrero, ¿sí o no? Acuérdese que uno se tomó módulos de escurrimiento, ¿sí o no? Ahí como en el módulo 4 aprendimos esa. Entonces, cada personaje es importante en la historia y los va uno a recordar por buenos o malos. Ese Gamaliel estuvo en momentos que fueron importantes, o sea, fue el director del Sanedrín, y entonces es recordado siempre una persona por sus decisiones.
Entonces ese Gamaliel, que fue rector del Sanedrín muchos años, dice la historia que cuando llega aquí el apóstol Pablo, se cree que es el año 57 o 58, él había muerto 5 años atrás, o sea que por ahí del año 52 o 53. Ese Gamaliel aparece poco en el Nuevo Testamento, pero en el inicio de la iglesia cristiana llevaron presos a Pedro y a Juan y no sabían qué hacer, los maltrataban y fueron a verlo a él y mire cómo contesta. Vamos a Hechos 5. Aquí la iglesia cristiana, hermano, está siendo estrenada. Yo no sé de los que están aquí, yo creo que todos hemos estrenado algo algún día, ¿verdad? No sé, un silloncito, una cama, un colchón de esos que ahorita hay que cambiar para descansar mejor. O un auto. Todos te subes y hasta se oye bonito cómo cierra la puerta. Bueno, hasta los hoyos los pasas y se siente bonito. Compras algo, pintas algo nuevo. Entonces la iglesia estaba ¿cómo? Nuevecita. Y cuando hay algo nuevo dices, oye, ¿y a poco este carro se le cambia el agua y el aceite y también se le echa gasolina? No sabes. Ellos empezaban y empezó Dios a ayudarlos y a fortalecerlos con milagros y señales. Y entonces trajo un despertar grande al grado que los sacerdotes empezaron a obedecer la ley, a la iglesia. Y entonces, hermano, vino un descontrol grande. Estamos ahí, Hechos 5, versículos 34. Quien va a hablar es este Gamaliel. Y se le ve, hermano, algo que se llama palabra de sabiduría. Porque hay conocimiento y hay palabras de ciencia. Aquí se le ve la sabiduría a él, y eso no lo puedes esconder. Cuando tienes sabiduría, se te sale hasta para todo, ¿sí o no? Siempre hay un roto para un descosido. Ay, no es cierto. No, ahora nadie ha oído, ahora no ha ido refranes populares, ¿verdad? ¿Por qué no te has casado? Más vale solo que mal acompañado. Ya ve, la Fabi le entra todo. Versículos 34 en adelante, ¿cuántos se fueron? Aquí está ese varón que se le sale, hermano, la palabra de sabiduría. Por eso me llama la atención que el apóstol Pablo lo reconoce, no se hace el que ella solito. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado, ¿cómo? Ahí está. ¿Y qué dice, hermano? Venerado por... Lo reconocían porque eso se te sale. Mandó que sacasen fuera de momento, ¿a quiénes? Vea cómo se arregla un asunto. Nada de que aquí entre todos le echamos montaña y hasta que lo humillemos. ¿Qué hizo? Para afuera. Ahorita vamos a hablar los que... Y luego le dijo, varones israelitas, a los que son como él, mirad por vosotros lo que van a hacer respecto a qué. Se ve que ya estaban ahí, ¿no? Y ahorita que nada más se descuide le voy a dar un bofetadón a ese. Correcto. Ya me hartó. Dice porque antes de estos días se levantó el famoso Teudas, diciendo que era alguien, y este se le dio un número como de 400 hombres, pero él fue ¿qué? Y todos los que le obedecían fueron dispersados, reducidos ¿a qué? Está hablando de una secta que se levantó. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció él y todos los que le obedecían y fueron ¿cómo? Ya tenemos 2 casos. Siguiente, sigo leyendo. Y ahora os digo que se aparten, él es fariseo, es el director del Sanedrín, que se aparten de estos hombres, hablando de los apóstoles de la iglesia. ¿Y qué dice? Y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, solito se les acaba la cuerda. Pero cuando dice, mas si es de Dios, ¿qué dice? Vea qué palabras de sabiduría. No seáis tal vez hallado que están luchando. Vea, hermano, qué sabiduría. Lea 40, por favor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Le hicieron caso, pero no se quedaron con las ganas de ¿qué dice? Así son de gandallas. Estamos resaltando las palabras de Gamaliel. ¿Se da cuenta que no era cualquiera, hermano? Está ahí. Versículo 3, está el apóstol Pablo hablando, dando credenciales. Dice así, 22:3. Yo de cierto soy, dice,
Judío. ¿Nacido en dónde? En Tarso. Pero criado en esta ciudad, o sea, en Jerusalén, instruido. ¿Y quién reconoce? Ese me enseñó. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy son. Y no les dejo, ¿verdad? Vea que estoy ahí, como esto es una bola de hipócritas que ni han dado nada y ni se entregan. Y son bien Villamelón. Y le van a equipos que no puedo decir, como el Real Jerusalén, el Atlético de Belén. Debe de también haber habido, nada más de aquí de este lado hay equipos malos como varios que veo de algunos hermanos aquí. No dicen nada los del Necaxa y los del Atlante, no les conviene. No tienen nada que presumir, nada. Los valedores de Iztacalco no les ganaban esos equipos. Pero en fin, les testifica, hermano, que un inicio, el apóstol Pablo, vamos a bajar al 4, les testifica esto. Dice, yo perseguía este camino, era fariseo, pero ¿qué dice? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y a mujeres. Si me ayuda con 5, por favor. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos aseguramos de que también testifica para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Está diciendo lo que era antes, leo 6, por favor. Pero aconteció que yendo alrededor, que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Fíjense cómo les anuncia, hermano, que primero era perseguidor este camino. Y dice que lo movía un celo por la religión tradicional de Israel. Ya sabe que los hebreos son nacionalistas. Ellos sí se dan. Y entonces él está diciendo de alguna manera que él siempre pensó que la religión que ahora practican, estoy diciendo mis palabras, era única y exclusiva. Y entonces, hermanos, ya les mencioné esto cuando retomamos este estudio en el año que terminó. Y vimos un poco la vida de Saulo. Acuérdense que Saulo es nombre hebreo y Pablo es nombre griego. Y que entendíamos que se hace el cambio porque él se va con los gentiles. Pero bien, les mencioné esto, hermano, que él donde estudia es en Jerusalén. O sea, él nace en Tarso, pero él estudia en Jerusalén. Ya vimos quién es su maestro. Entonces la historia está así, no está exacta. Se cree que él nace entre el año 3 y el año 5 después de Cristo. La ciudad de Tarso, ya vimos mucho el mapa, está a 900 kilómetros de Jerusalén. Para que se dé una idea, es como de aquí a Campeche. Y entonces, hermano, mientras él está estudiando donde él vive, tenía una hermana que vivía en Jerusalén. Así que, hermano, me llama la atención que él trae 5 años menos aproximadamente del Señor Jesús. Que si nos ponemos estrictos, cuando el Señor Jesús se da a conocer, trae 30. ¿Cuántos traía el apóstol Pablo, hermano? Aproximadamente, no hay una fecha exacta. Ahora fíjese, hermano, el apóstol Pablo tenía familia en Jerusalén. Vamos al capítulo 23 de Hechos. Vamos a adelantar tantito. Él tenía familia en Jerusalén, por eso se cree que él viene a estudiar acá. Ahí es capacitado, está un tiempo, y tenía quien lo recibiera. 23:16 de Hechos. Él está preso y mire quién llega, dice, ¿más el hijo de qué? Está en Jerusalén detenido. Yendo a hablar a la celada, ¿verdad? ¿Dónde fue? Fue y entró a la fortaleza y dio aviso a quién. Ahí está. Vamos al 16 de Romanos. Ahí está la hermana. Por ahí hay otro texto, no lo localicé, hermano, donde habla más directo de esto, no lo localicé. Romanos 16:7. Aquí están unos de sus parientes. Y qué bueno que está marcado, porque si dice unos de mis hermanos, lo uno va a pensar que son de la iglesia. Dice el 16:7, dice saludad. El nombre no es muy bonito, ¿cómo? Háblale al andrónico, como que no. Y a Junías, ¿mis qué dice? Mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Y también, ¿qué dice?
Entonces, si fueron antes de él en Cristo, ¿dónde brota todo, hermano? En Jerusalén. Ahí está. Ahí está. Brincamos al mismo versículo, al capítulo 16, versículo 11. Dice así, el 11, por favor. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Ahí está el otro, el Herodión. Brincamos a versículo 21. Dice, saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, ¿y qué? O sea que él tenía familia, ¿en dónde, hermano? En Jerusalén. ¿Estamos bien ahí, hermano? Ahora fíjese, hermano, lo que le voy a tratar de explicar. Lo triste está aquí, que estando tan cerca de ser contemporáneo del Señor Jesús, porque Pedro era mayor que el Señor Jesús, no sé si usted eso lo vi, que ya estaba casado, tenía suegra, tristemente, ahí aparece que hizo lo que muchos no hubieran hecho, ¿verdad? Unos de ustedes. Llevó al Señor a sanar a su suegra, pero bueno. Se cree que Pedro era más viejo porque cuando fueron a ver la tumba, ¿quién llegó primero? ¿Pedro o Juan? Porque dicen que Juan tiene primera, segunda y tercera y Juan nada más primera y segunda. Bueno. Entonces, llegó más tarde porque estaba, ¿cómo? Pues más grande, corrió el discípulo amado, pero ya cuando vio la tumba, ya no entró. Pero bueno. Lo triste está aquí, hermano, que siendo contemporáneo del Señor Jesús, no lo conoció. O sea, él estudiando en Jerusalén, teniendo familia en Jerusalén, no lo conoció. Entonces la historia está así, hermano. Él se cree que estuvo en la casa de su hermana, de la hermana de él, entre los 20 y los 25 años, y se va a Cilicia. Y lo que se cree es esto, que cuando el Señor Jesús, que se manifiesta a los 3 años y unos meses, él está en Cilicia. Así sacando las fechas más exactas. Él regresa a esa temporada y no le ve en persona. Eso debió de haber sido triste, ¿sí o no, hermano? Teniendo la edad y decir, ¿cómo es posible? Si así, hermano, cuando hay algún famoso en la colonia y dices, aquí venía a comer tacos, el rata ese del Cuauhtémoc Blanco, cosas así. Su mamá vendía tamales y empiezan con esas cosas. Su mamá tenía puestos ese. Pero nunca lo vi. Eso debe haber sido bien triste. Entonces se cree que se regresa esa temporada, unos 5 o 6 años a Cilicia. Ya no ve al Señor, eso es lo que se cree. Así que estaba retirado él de Cilicia a Jerusalén, 900 kilómetros. Entonces aquí está. Regresamos a versículos 3 al 5. Está hablando y testificando a alguien que es judío, que es hebreo, que lo quieren encarcelar, que ya lo golpearon y que está defendiéndose antes de que llegue el abogado. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como lo sois todos ustedes. 4, por favor. Perseguía y no de camino hasta la muerte, creyendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Vea lo que hacía. Como el sumo sacerdote también me es testigo, ese se ve que estaba todavía en funciones, y todos los ancianos, de quien también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿cómo? ¿Está diciendo quién era? Antes y después. Esto ya lo vimos, hermano, capítulo 7 al 9. Y todo esto, hermano, está él tratando de identificarse a su ausencia, quién es él, porque lo están acusando que está en contra de la ley. Les está diciendo que es hebreo, que fue estudiante acérrimo de las escrituras, o sea, de esos ñoños que luego no conocemos, que se meten a estudiar años y semanas y se encierran y no salen hasta que no traen aquí todo. ¿Qué más hace el apóstol Pablo? Versículos 6 al 10, estamos en el capítulo 22. Dice el 6. Está testificando lo que Dios, la experiencia que Dios le dio. Dice el 6, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. 7, por favor. Y caía en el suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret,
a quien tú persigues. 9, por favor. Y los que estaban conmigo vieron la verdad a la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Directo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está. Esto ya lo vimos. Segunda cosa que él hace, hermano, y aquí empieza la habilidad de lo que es un predicador. Hace hincapié de lo que lo va a distinguir de ser un hebreo, ahora ser un predicador del evangelio. La semana pasada, hermano, les hablé un poco de que el tener revelación del reino de Dios, de las escrituras, es una gracia que no la compras. Tú podrías decir, yo fui a las mejores escuelas de México, y sí, pero la revelación de lo divino, hermano, es una gracia. Aquí se ve el hermano que empieza a usar ese regalo que es porque tú te mueves en esa revelación. Entonces, esos hebreos a los que está hablando, ellos no han visto a Cristo, y él lo está diciendo que él ya vio a Cristo. ¿Estamos ahí? O sea, él está diciendo, a mí se me apareció, dice Jesús, ¿de quién dijo? De Nazaret. Para nosotros, el Señor Jesús. Les está diciendo, porque aquí pasa algo. Para usted y para mí, le hablamos con todo respeto a nuestro Dios, y no le entramos, hermano, a bromas corrientes que hablen en contra de la grandeza de nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Hacemos una diferencia. Ni compartimos, ni decimos así, la suerte que tuviste. ¿No? La gracia y la bendición de Dios están contigo. Se ve la diferencia. Él está haciendo así. Yo soy hebreo, pero me encontró el Señor Jesús. Yo no me lo encontré, Él me encontró en el camino. Entonces, hermano, con los hebreos, el apóstol Pablo, lo voy a decir así, no fue tan efectivo. Él fue muy efectivo con los gentiles. Con los gentiles las personas se desbordaban para oír la palabra. Aquí lo quieren matar. Siempre que vemos al apóstol Pablo cerca de hebreos, tiene dificultades. Y entonces, hermano, aquí está algo, lo que hablo ya, lo que es la gracia, que el apóstol Pablo, o Saulo, entendió de alguna manera la función de Dios más fácil. No sé si usted sepa que hay personas más complicadas de lo normal. Mire, hermanos, yo si voy a un lado, aprendo a llegar por los 4 lados y luego, ¿para dónde llego más rápido? No, hay quien le da la vuelta y le regresa. ¿Que no era más fácil? ¿Sí o no? ¿Por qué le corto? El apóstol Pablo entendió la función de Dios y la función de Cristo. Y ya cuando tú lo expresas, hermano, es una gracia. O sea, él está diciendo, yo soy hebreo, yo creo como ustedes. Él les está diciendo, hermano, que él reconoce a Dios, que ama a todos los hombres a pesar de las fallas que manifestamos. Pero que el hombre no se puede salvar ni por la ley ni por las obras. Y eso para usted, para mí es fácil. Para un hebreo que tiene historia, que tiene trayectoria, que saben, hermano, que Dios los escogió, no les es fácil entender esto. Que usted y yo, hermano, hoy decimos, ¿quiere ser salvo de esta perversa generación? Usted dice amén. Crea en el Señor Jesucristo. Y ellos no. Ellos no. ¿Por qué cree, hermano? Si usted me dice cuál es el versículo más famoso del Nuevo Testamento, me bajo y le doy un abrazo. ¿Cuál es el versículo más famoso del Nuevo Testamento? Dígamelo. Ahí viene. Híjole, me van a formar ahorita todos. De tal manera que dio. ¿Lo entiende, hermano? Dios nos ama al mundo, a todos. De tal manera que dio ¿a quién? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces no todos tienen vida eterna porque no le creen. Porque muchos dicen, no, para mí Dios no es así, para mí para mí nada. Entonces el apóstol Pablo está haciendo la gran diferencia, por eso les predica y les testifica. Estaba en grande. ¿Qué es la tristeza de esa audiencia, hermano, que no le creía? Esa audiencia que está ahí, creían que Dios solamente amaba a los judíos, al pueblo hebreo. Y los demás eran unos pobres desensuertados. Los hebreos siempre han creído, hermano, que ellos tienen el monopolio de Dios. Que nada más Dios les pertenece, o sea que son exclusivos.
No pensaban que Él podía ir más allá. O sea que las 200 naciones se pueden ir al infierno menos los hebreos. Siempre han pensado que Dios es exclusivo, que el mundo no tiene escapatoria. Por eso a Él lo consideran un blasfemo. Porque para los hebreos ellos siempre pensaban, como nada más conocieron al Dios de la guerra, nada más se les reveló de esa manera, ellos creían que había que exterminar a los pueblos. Usted puede ver cómo sacaron en una ocasión del arca del pacto y dice que se las quitaron, ¿sí o no? Porque pensaban que era su amuleto. ¿Se da cuenta? No conocían a Dios. Entonces, hermano, aquí viene la habilidad de testificar lo que sucedió. Por eso es que les viene el cambio y les dice, yo era como ustedes. Y viene la habilidad. Está ahí, hermano. Esta es una gracia, hermano. Es que tú vayas a un funeral y encuentres ahí a todos los que creen en la ley del karma, en la ley de no sé qué, en las no sé cuándo, y que tú te pares, hermano, con la gracia de Dios y les digas, y al final ores por todos. Échenmelo, ¿sí o no? Versículo 6 en adelante, aquí está. Testificándoles qué fue lo que había pasado. Yo era hebreo, pero vino Cristo y me encontró. Dice, aconteció que yendo, tal testimonio, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Lea el que sigue, por favor, 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como está diciendo, tú eres fariseo, estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, ya te metiste en problemas. Sigo leyendo. Y entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Siguiente, por favor. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Con él era el pollito, ¿sí o no? Y dijo, ¿qué haré, Señor? Y le dijo, levántate y ve a Damasco. Y vinieron las instrucciones que usted y yo conocemos. ¿Cuál es la diferencia, hermano, de un hebreo a él que se había encontrado con el Señor Jesús cara a cara? ¿Qué está diciendo, hermano? Que él se convenció para entender. Ahora, fíjese lo que le voy a decir. Ahora, entender que él le tocaba revelar el nuevo pacto. Los hebreos están en el antiguo pacto, la ley de Moisés, ese es el antiguo pacto. Ahora, hermano, con este encuentro, ahora le viene la revelación de revelar el nuevo pacto. ¿Y quién es el nuevo pacto, hermano? El Señor Jesús. Nadie se puede salvar si no es por Él. ¿Te van a entender, hermano? Entonces el apóstol Pablo le dice que estaba con ellos identificado, que era de ellos, pero diametralmente, ya cuando se trata de un pueblo redimido, ya cuando se trata, hermano, de hablar de una salvación, no de ellos, hermano, no de su nación, que es una nación bendecida y protegida por Dios, pero ya cuando se trata de hablar, hermano, de la salvación de su alma, están perdidos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales se puede ser salvo. No lo hay. Así que, hermano, así está, y por eso en las cartas se encuentra una y otra vez el llamado que Dios le entregó, y cada que podía lo decía, hermano, para manifestar la revelación de quién es el Señor Jesucristo. Está ahí, hermano. Gálatas 1. Versículo 11. Está testificando el ministerio y lo que le toca hacer. Él mismo dice en Romanos, quisiera hacerme un sacrificio, pero no puedo salvar ni a uno por los de mi nación. Dice el 1:11, dice así. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según, ¿qué dice? No es según hombre. 12, por favor. ¿Se da cuenta, hermano? O sea, los mismos apóstoles, los de la primera generación, estaban envueltos, hermano, algunos en la ley. Ya le tuvo que venir la revelación del Señor Jesucristo, porque Él tenía que ir por los gentiles. Y eso no lo aceptan los que son hebreos, no lo aceptan. Somos perros para ellos. Ay, no me da. Léale ahí, por favor.
13, perdón. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Predicador y testificador de la grandeza de Dios. 14 lo leo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, los de mi grupo me los pasaba por las orejas. Contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15, por favor. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está la revelación. Nada de que yo nací hebreo y quiero morirme hebreo. Me apartó para traer esta revelación a los gentiles. 16 dice, revelar, ahí está. Todo tiene que ver con la revelación. ¿Revelar qué, hermano? Que revelar al Señor Jesucristo, al Mesías, al Salvador. Los más no importa, en mí, para que yo les predicara a quién. Ese es encontrarse en el mapa del Señor, no decir no sé qué hacer. Tú eres predicador, hermano, ¿sí o no? 24/7. No es que ahorita no estoy en funciones. No consulté enseguida con carne y sangre. Ay, nada más. Mira lo que le voy a decir, hermano. Él era predicador. Y muchos podríamos decir, soy predicador, maestro, lo que quiera. Pero a veces nada más pensamos que somos buenos aquí. O en mi territorio. Tienes que estar convencido. Cuando tú estás convencido, no desaprovechas ni un instante, hermano. Porque eres predicador. Usted puede ver al Señor Jesús en la cruz. Los últimos instantes. ¿Era el Salvador o no? Orando. ¿Cómo termina, hermano? Orando. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te entrego mi espíritu. Y no tenía ahí 2 ladronzuelos. Y no acabó diciendo, tú te vas porque tienes fe y el otro pues ahí que se quede. Estar convencido, nada, que no me molesten. Tráiganme un Dramamine porque ya me mareé. Ay, me da en la cabeza. No aceptó el vinagre que era un analgésico. ¿Sí o no? El vinagre en ese tiempo que se lo pusieron no lo aceptó porque estaba pagando. Estaba pagando el precio. O sea, tengo una aspirina, me duele. No. Es cuando ya estás convencido hasta el último momento. Él está así. Alguien que está convencido nunca pierde la oportunidad de decir quién es Cristo. Estás en la empresa, tiene algunas palabras, si me permiten. Estás en la familia, me permiten unas palabras, ¿las puedes dar? Las puedo dar. Alguien está aquí, te oyen orar, hermano, y te llaman. Tú vas a un hospital y te oyen orar y te llaman, ¿sí o no? Pues no la pierdes. A donde vas, sobre de ellos. Ahora fíjese lo que voy a decir, hermano. Usted y yo estamos en el mundo para que nadie se sienta más aturrón. Dios nos ha separado, nos ha consagrado con una tarea especial, pero nosotros le tenemos que predicar al mundo las buenas nuevas. Y ¿sabe qué, hermano? Entienda esto. Se las tiene que revelar al mundo, porque si usted le dice, lee tu Biblia, no la van a entender. Si cristianos no la entienden. No le digas, mira, pues tienes una Biblia en tu casa, léela. Tienes que hacer el trabajo. Más si es católico, con su misma Biblia lo arrastra. Con la misma Testigos de Jehová, las de esas del Nuevo Mundo, le dice, mire aquí, quitaron el nombre de Jehová, quitaron el nombre de abusados, Nos toca revelar, hermano, que es la única forma donde hay salvación. Es lo que Él está haciendo antes de que lo metan. Cristo oró por nosotros para que no fuéramos jalados al mundo. Ya vimos en la mañana que el Señor le dijo a Isaac, no desciendas ¿a dónde? No te rebajes, ¿a ir a dónde? Porque el papá se rebajó a ir a Egipto y le fue mal o no. Quería andar vajilla con la Sara, pero es otra cosa. Mejores mujeres las tienen los siervos de Dios para que le vayan bajando. Ay. Entonces, no, ya. Entonces, ve ahí, ¿a poco va a decir que el David, bueno, ya, mejor le dejo. Se vayan a meter aquí a mi revelación y luego vayan a decir, el pastor dijo, Cristo sabe, hermano, que hay un riesgo, el salvar las almas, porque tienes que ir al mundo, no somos del mundo. Todo
El mundo todo lo coloca fácil. Por eso es que a veces no aceptamos el sistema del mundo. Para que seas hábil. Juan 17. O sea, no hay que predicarle ni evangelizar cristianos. Tienes que en el mundo jalar a las personas. Él está haciendo eso, le está hablando a hebreos que conocen la ley, les está revelando a Cristo. Cuando les preguntan a los romanos, ¿por qué adoran santos? ¿Por qué así? Nada más díganme algo para yo hacerme católico. Perro, ¿verdad? Pero bueno. Díganme a qué santos adoraban los apóstoles para yo. Si me dicen, aquí está, mira Pablo, aquí está Pedro que adoraba a este santo, aquí está Juan que adoraba, más díganme cuál es. No es que ellos son un medio para nada, que se... Está orando Cristo por su pueblo para que sea hábil para predicarles a los del mundo. Versículo 8, Juan 17, 8. Hace como 5 o 6 años pasamos por ahí, 6. Voy a leer todo porque es una oración y usted la vaya a descomponer. Porque las palabras que me diste las he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Sigo leyendo 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites, ¿de dónde? Sino que los guardes del mal. Sigo leyendo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Último, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El apóstol Pablo está en el mundo, les está predicando. Hay que entender esto. Nuestra labor es similar. Testificar quién es Cristo en tu vida. Amén. Predica la palabra. Testifica. Yo sé que a veces no hay gloria decir que antes, en vez de meterte 4 galones de unción, eran 4 galones de caguamas. Y a veces de ahora meterte toneladas de presencia, antes eran toneladas de tabaco y algunas otras sustancias. Testifica, hermano. Último texto. Vean lo que es ser astuto. Listo. Para siempre habrá lo que es más importante. No desaproveches, hermano, ninguna oportunidad que se te abre. Ninguna. Si está usted en la escuela, aunque trabaje ahí, alguien puede decir unas palabras, dígalas, no tengan miedo. Yo sé que a veces el sistema los quiere castigar a algunos con que está prohibido hablar de esto. En una ocasión una mujer oyó hablar al Señor Jesucristo. Lucas 11. Toda oportunidad hay. Si usted me dice es que no quieren venir aquí, que no vengan. Usted traiga testimonios. Yo prediqué. Yo le hablé. Tan fácil es que si un oficial de policía lo detiene y usted le diga, oficial, Dios lo bendiga y lo cuide. Gracias por su trabajo. ¿Es normal que un policía reciba esas bendiciones? La verdad, no. Y más si no le levantó una infracción o una mordida, mucho mejor. A la de 3 diga sobre de ellos. 1, 2, 3. Sobre ellos. Sobre de ellos, hermano. Sobre las personas. No le tenga miedo a su familia. 27 y 28. ¿Sabe lo que es ser hábil? Ya pasen aquí los músicos. Mientras él decía estas cosas, él está predicando. Una mujer entre la multitud, ¿verdad? Levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. 28, por favor. Y él le dijo, antes bienaventurados los
que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Verdad? No dijo.